Llamamos al lugar y cancelamos todo, anunció mamá. Ese hombre no es adecuado para ti. Papá añadió, el depósito no es reembolsable, así que también te ahorramos dinero. El gerente del lugar llamó, señorita Yene, alguien que dice ser su madre intentó cancelar su evento. En su propia propiedad. Debería llamar a seguridad. Estaba revisando el menú del catering para mi boda cuando mi teléfono estalló con notificaciones. El mensaje de texto de mamá hizo que se me helara la sangre. Llamamos al lugar y cancelamos todo. Ese hombre no es adecuado para ti. El mensaje de papá siguió. El depósito no es reembolsable, así que también te ahorramos dinero. Entonces llamó el gerente del lugar, señorita Yene, alguien que dice ser su madre intentó cancelar su evento en su propia propiedad. Debería contactar a seguridad. Mis manos temblaban. No tenía ni idea de que yo era la dueña del lugar. 6 meses antes, mi vida cambió de formas que nunca imaginé posibles. La subasta benéfica en el centro de convenciones Riverside bullía de energía mientras filántropos adinerados pujaban por pinturas y paquetes vacacionales. Yo estaba cerca del borde de la multitud, aferrando mi paleta de pujas con nerviosismo. Mi empresa había comprado una mesa en el evento, y asistir se sentía como jugar a disfrazarse en un mundo al que finalmente pertenecía, pero en el que todavía me sentía como una extraña. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre de unos 30 y pocos años, vestido con un sencillo traje azul marino que había visto días mejores, estaba parado frente a una acuarela de un faro. A diferencia de los otros asistentes que lanzaban pujas de $1000 como si fuera cambio de bolsillo, él estudiaba su folleto de subasta cuidadosamente, calculando algo en su teléfono. ¿Planeas pujar por ese?, le pregunté, acercándome a él. Él sonrió cálidamente, intentando hacerlo. Mi abuela creció cerca de ese faro en Maine. Cumple 90 años el próximo mes y pensé, hizo una pausa, aparentemente avergonzado. Probablemente es tonto gastar tanto en nostalgia. No es tonto en absoluto, le aseguré. El amor hace que cualquier precio valga la pena. Cuando la puja comenzó en $500, su paleta subió inmediatamente. Una mujer con ropa de diseñador la subió rápidamente a 1000. Él contraatacó con 1500. Fueron de un lado a otro hasta que el precio llegó a $2000. Vi cómo bajaba su paleta en señal de derrota. Sin pensarlo, levanté la mía. $2500, grité. El martillo del subastador cayó y gané. Después de reclamar la pintura, lo encontré sentado solo en una mesa de la esquina, luciendo abatido. Disculpe, dije, colocando la pintura envuelta en su mesa. Creo que esto pertenece a su abuela. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedo. Eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptar esto. Considérelo un regalo de cumpleaños de una extraña que cree que las abuelas de 90 años merecen ver sus faros de la infancia de nuevo. Así fue como conocí a Ryan Foster, el hombre que más tarde me mostraría que el amor real no tenía nada que ver con cuentas bancarias y todo que ver con el tamaño de tu corazón. Hablamos durante horas esa noche. Ryan trabajaba como enfermero pediátrico en el hospital de niños, pasando sus días consolando a niños enfermos y apoyando a padres aterrorizados. Su pasión por ayudar a los demás irradiaba de cada palabra. Cuando me preguntó sobre mi trabajo, lo mantuve simple. Trabajo en gestión de propiedades, dije, lo cual no era técnicamente una mentira. Yo gestionaba propiedades. Simplemente sucedía que también era dueña de ellas. Eso debe ser un desafío, dijo él, tratar con inquilinos y problemas de mantenimiento. Asentí, dejándole asumir que era alguna empleada de nivel medio en una empresa de gestión. Después de años de salir con hombres que se sentían amenazados por mi éxito o que solo me querían por mi dinero, había aprendido a mantener mis cartas ocultas. La verdad era mucho más compleja de lo que Ryan podría haber imaginado. 5 años atrás, yo era exactamente lo que mis padres todavía creían que era, una graduada universitaria con dificultades, ahogada en préstamos estudiantiles, trabajando en 3 empleos solo para pagar un apartamento tipo estudio en la peor parte de la ciudad. Mi título en negocios se sentía inútil mientras servía café, entregaba comida y limpiaba oficinas por la noche. Todo cambió cuando murió la señora Chen. Ella era la anciana dueña del edificio donde yo limpiaba oficinas. A menudo me quedaba tarde para charlar con ella, llevándole té y escuchando historias sobre su difunto esposo.
No tenía hijos, ni parientes cercanos, solo una joven amable que la trataba como familia en lugar de como una molestia. Su testamento sorprendió a todos, especialmente a mí. Me dejó su edificio, un complejo de oficinas de 6 pisos en ruinas que necesitaba desesperadamente una renovación. Mis padres pensaron que debía vender inmediatamente. No puedes manejar esa responsabilidad, había dicho mamá. Paga tus deudas y consigue un trabajo real. En cambio, pedí todos los préstamos para los que pude calificar y renové un piso a la vez. Trabajaba en construcción durante el día y estudiaba desarrollo inmobiliario por la noche. En 18 meses, ese edificio estaba totalmente alquilado y generando suficientes ingresos para comprar mi segunda propiedad, luego mi tercera, luego mi cuarta. Ahora, 5 años después, soy dueña de 12 propiedades comerciales en toda la ciudad con un valor combinado de más de 8 millones de dólares. Mi joya de la corona era Rosewood Estate, el principal lugar de bodas y eventos de la ciudad, que había comprado hace 2 años por $3.200.000. Pero mi familia no sabía nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo la pobre pequeña Jenny, apenas sobreviviendo, necesitando sus constantes consejos e intervención. Había mantenido la verdad oculta después de ver lo que el éxito le hizo al matrimonio de mi hermana menor. Emma había sido ascendida a directora senior de marketing en su firma, ganando finalmente más que su esposo, Marcus. En 6 meses, él había solicitado el divorcio, alegando que se sentía castrado por su éxito. Mis padres, en lugar de apoyar a Emma, habían sugerido que debería haberse contentado con un papel más pequeño para preservar su matrimonio. Los hombres necesitan sentirse como proveedores, había sermoneado mamá. Ustedes las chicas de hoy no entienden eso. Así que cuando Ryan y yo empezamos a salir, mantuve mi éxito enterrado profundamente. Él se enamoró de la mujer que le llevaba comida para llevar a sus turnos nocturnos, que escuchaba sus historias sobre niños enfermos mejorando, que entendía que curar a otros valía más que cualquier cheque de pago. Nuestra relación floreció maravillosamente. Ryan nunca cuestionó por qué era vaga sobre los detalles del trabajo o por qué siempre insistía en reunirnos en su apartamento en lugar del mío. Asumió que estaba avergonzada por algún estudio estrecho, no escondiendo un ático con vista al río. 4 meses después de salir, Ryan me presentó a sus padres a través de una videollamada. York y Linda Foster irradiaban la misma calidez que su hijo, dándome inmediatamente la bienvenida a sus vidas. Compartieron historias vergonzosas de la infancia sobre Ryan y me enviaron recetas de sus galletas favoritas. Haces a nuestro hijo muy feliz, me dijo Linda en privado durante una llamada. No lo hemos visto sonreír tanto en años. El contraste con mis propios padres era marcado. Harold y Margaret Williams vivían en una hermosa casa colonial. Apenas podían permitirse mantener las apariencias a cualquier costo. Todavía me invitaban a cenas familiares todos los domingos donde el plato principal era siempre crítica con una guarnición de consejos no solicitados. Jennifer de la iglesia tiene un hijo que es abogado, decía mamá. Muy exitoso. Podría presentarte. Eso es amable, mamá, pero estoy viendo a alguien. ¿Es serio? ¿Qué hace? Puede mantener a una familia. Yo desviaba y cambiaba de tema, sabiendo que revelar la profesión de Ryan solo intensificaría sus esfuerzos de emparejamiento. Todo cambió el domingo que finalmente anuncié nuestro compromiso. Ryan me había propuesto matrimonio en un paseo al atardecer por los jardines botánicos sin flash, sin audiencia, solo pura emoción y un anillo vintage que pertenecía a su abuela, la misma abuela cuya pintura del faro nos había unido. Esperé hasta el postre para compartir la noticia. Emma notó el anillo primero, sus ojos iluminándose con genuina felicidad. ¿Es eso? Ryan me propuso matrimonio, dije simplemente. Nos vamos a casar. El silencio que siguió podría haber congelado el infierno. Papá dejó cuidadosamente su taza de café mientras la cara de mamá pasaba por emociones como un semáforo roto. Ryan, dijo mamá lentamente, como si probara algo amargo. Ese es el enfermero, ¿correcto? Es un especialista en enfermería pediátrica, aclaré. Ayuda a salvar las vidas de los niños. Qué noble, respondió ella en un tono que sugería lo contrario. Y sus perspectivas, seguramente está planeando avanzar más allá del cuidado al pie de la cama. Ama lo que hace. Está exactamente donde quiere estar. Papá se aclaró la garganta. Princesa,
Necesitas pensar prácticamente. El matrimonio se trata de construir un futuro. ¿Cómo puedes construir algo con el salario de un enfermero? Emma me dio una patada debajo de la mesa, una advertencia que entendí perfectamente. Ella había escuchado estas palabras exactas antes de que Marcus se fuera, excepto que entonces habían sido dirigidas a su éxito en lugar de a su falta de él. Me caso con Ryan porque lo amo, dije firmemente. Porque es amable y compasivo y me hace reír. Porque cuando estoy con él, soy la mejor versión de mí misma. El amor no paga las facturas, dijo mamá frunciendo los labios. Tienes 28 años, Jenny. No puedes permitirte cometer errores románticos. El valor de una mujer en el mercado matrimonial disminuye cada año. La declaración arcaica hizo que se me erizara la piel, pero me mordí la lengua. Todavía creían que su hija con dificultades necesitaba un marido rico para salvarla de la pobreza. La ironía de que yo podía comprar su casa 10 veces no se me escapó. Hemos fijado una fecha, continué ignorando sus objeciones. Dentro de 6 meses en Rosewood Estate. Las cejas de mamá se dispararon. Rosewood. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta ese lugar? ¿Cómo podrías permitírtelo a menos que? Sus ojos se entrecerraron. ¿Ryan está pagando? ¿Es por eso que te estás apresurando en esto? Estamos pagando juntos, mentí suavemente. Tuvieron una cancelación y nos ofrecieron un descuento. La cena terminó con felicitaciones forzadas y sonrisas tensas. Mientras Emma me acompañaba a mi coche, me agarró del brazo. Van a intentar sabotear esto, advirtió. Justo como hicieron con Marcus, excepto al revés. Lo convencieron de que nunca respetaría a un hombre que ganara menos. Plantaron semillas de duda hasta que él les creyó. Ryan es diferente, le aseguré. No se trata de Ryan, se trata de ellos. Mamá ya está planeando algo. La vi enviando mensajes de texto debajo de la mesa. Conduciendo a casa, pensé en la advertencia de Emma. Mis padres habían ahuyentado a mi novio de la universidad cuestionando constantemente sus perspectivas de carrera, sugiriendo que yo me estaba conformando hasta que él mismo lo creyó y se fue. Habían contribuido al divorcio de Emma haciendo que Marcus se sintiera inadecuado. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un poder que no podían imaginar. Si querían jugar con mi felicidad, aprenderían que su hija se había convertido en una jugadora a la que no podían vencer. Entré en el garaje privado de mi edificio ático, saludando al guardia de seguridad que me conocía como la dueña, no como una inquilina. En mi oficina en casa, saqué los documentos de propiedad de Rosewood Estate en mi computadora. Mi nombre estaba audazmente en cada página, Jenny Williams, propietaria única. Cualquiera que fueran los esquemas que mis padres planearan, estaban a punto de descubrir su mayor error de cálculo. Pensaban que estaban protegiendo a su hija indefensa de una mala decisión. En cambio, estaban declarando la guerra a una magnate inmobiliaria que había aprendido que la mejor defensa no era solo una buena ofensa, sino ser dueña de todo el campo de batalla. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ryan: tus padres parecieron interesantes. ¿Estás bien? Sonreí, escribiendo de vuelta: perfecta, porque te tengo a ti. Si tan solo él supiera la tormenta que se avecinaba, pero algunas batallas tienes que lucharlas sola antes de que puedas realmente estar juntos. Mis padres querían poner a prueba nuestro amor. Estaban a punto de aprender que los imperios no eran construidos por los débiles, y tampoco lo era mi corazón. 2 semanas después de esa desastrosa cena de anuncio, las primeras señales de la campaña de mis padres surgieron como malas hierbas a través del hormigón. Ryan lo mencionó casualmente mientras cocinábamos la cena juntos en su apartamento, un acogedor espacio de 2 habitaciones que se sentía más como un hogar que cualquier mansión. Pasó algo gracioso hoy, dijo, revolviendo la salsa de pasta. Tu mamá llamó a la estación de enfermeras buscándome. Dijo que quería conocer mejor a su futuro yerno. Mi mano se detuvo en la ensalada que estaba mezclando. ¿Llamó a tu lugar de trabajo? Durante mi descanso para almorzar. Sheila en la recepción dijo que hizo todo tipo de preguntas antes de que yo pudiera llegar al teléfono. Quería saber cuánto tiempo había trabajado allí, cuál era mi puesto, si planeaba quedarme en pediatría. Las hojas de lechuga se arrugaron bajo mi agarre tenso. ¿Qué le dijiste? La verdad.
que amo mi trabajo y planeo seguir haciéndolo. Parecía decepcionada. Preguntó si había considerado la escuela de medicina o la administración hospitalaria. Le dije que no tenía interés en ninguno de los dos. Por supuesto que lo había hecho. En el mundo de Margaret Williams, la ambición solo contaba si conducía a una oficina en la esquina o a un título de médico. El hecho de que Ryan pasara sus días sosteniendo las manos de niños aterrorizados durante procedimientos o quedándose tarde para consolar a un padre en duelo no significaba nada si no venía con un salario de 6 cifras. También preguntó sobre mis préstamos estudiantiles, continuó Ryan ignorante de mi creciente ira. Quería saber la cantidad exacta y mi plan de pago. Eso pareció bastante invasivo, pero supuse que solo está siendo protectora. ¿Protectora? Esa es una palabra para ello. Otra sería calculadora, manipuladora o controladora. Me obligué a sonreír y cambiar de tema, pero por dentro ya estaba planeando contramedidas. La siguiente intrusión llegó 3 días después. Llegué al apartamento de Ryan para encontrarlo sentado en su sofá, rodeado de papeles, luciendo desconcertado. Tu papá pasó por aquí, dijo, señalando el desorden. Trajo todo esto. Recogí la pila más cercana, folletos de programas de maestría en administración de empresas, listados de puestos ejecutivos en el sector salud, guías de inversión, incluso una guía de estudio para la licencia inmobiliaria con una nota adhesiva que decía, Yene podría ayudarte a empezar. Se quedó 1 hora, explicó Ryan. Siguió hablando sobre maximizar el potencial y mantener a una familia. Se ofreció a escribirme una carta de recomendación para la escuela de negocios a través de sus conexiones. Harold Williams no tenía conexiones reales. Soltaba nombres constantemente en el club de campo al que apenas podía permitirse la membresía, pero su influencia real se extendía tanto como conseguir una buena mesa en el asador local. Aún así, la audacia de presentarse en la casa de Ryan hizo que mi sangre hirviera. Tiene buenas intenciones, dijo Ryan, confundiendo mi silencio con vergüenza, incluso si su entrega necesita trabajo. Dulce y comprensivo Ryan. Veía lo mejor en todos, incluso cuando estaban tratando activamente de socavarlo. Era una de las cualidades que más amaba. Pero en este momento, hacía más difícil protegerlo. Una semana después, Emma llamó con una advertencia que me heló hasta los huesos. Reunión de emergencia de hermanas, dijo. Café Tulis en 20 minutos. La encontré en una cabina de la esquina destrozando nerviosamente una servilleta. Emma parecía agotada, con ojeras bajo sus ojos contando la historia de noches sin dormir desde su divorcio. Lo están haciendo de nuevo, dijo sin preámbulos. Lo mismo que hicieron con Marcus, solo que al revés. ¿Qué quieres decir? Mamá ha estado haciendo llamadas. La tía Patricia me dijo que le preguntó si conocía a algún joven adecuado para ti. Cuando Patricia le recordó que estabas comprometida, mamá dijo de hecho, los compromisos se pueden romper y ese Ryan es solo una fase. La taza de café tembló en mis manos. Ella dijo que... Esa no es la peor parte. ¿Recuerdas a Dorothy, la amiga del club de lectura de mamá? ¿Su hijo? Escuchó a mamá en su última reunión. Estaba discutiendo cómo los enfermeros trabajan largas horas, cómo están expuestos a enfermedades, cómo el trabajo por turnos significaría que Ryan no podría ser un esposo y padre presente. Ella está plantando semillas, Yene, haciendo que todos en su círculo social piensen que Ryan es una mala elección. Emma sacó su teléfono, mostrándome capturas de pantalla de las redes sociales de la esposa de nuestro primo. Mira los comentarios en tu anuncio de compromiso. Me desplacé a través de ellos, con el corazón hundiéndose. Mezclados entre las felicitaciones había indirectas sutiles que tenían las huellas dactilares de mamá por todas partes. Espero que pueda proporcionar la vida que mereces. Mi amigo doctor todavía está soltero si las cosas no funcionan. Los enfermeros trabajan horas tan difíciles. Espero que estés preparada para ese estilo de vida. Está usando toda su red social como arma, dijo Emma, justo como hizo con Marcus, excepto que entonces lo hizo sentir inadecuado a él. Esta vez está tratando de hacer que todos los demás te convenzan de que Ryan es inadecuado. ¿Cómo sabes todo esto? La sonrisa de Emma fue amarga. Porque los he estado observando desde mi divorcio, documentando sus patrones. No pude salvar mi matrimonio, pero maldita sea si dejo que destruyan el tuyo.
Deslizó una carpeta manila a través de la mesa. Dentro había páginas de notas, fechas, horas, conversaciones escuchadas. Mi hermana había estado construyendo un expediente sobre las tácticas de manipulación de nuestros padres. Hay más, dijo en voz baja. El hijo de Dorothy es asistente legal. Mencionó que mamá había estado preguntando sobre servicios de verificación de antecedentes, del tipo legítimo que las familias usan para su tranquilidad. La violación de la privacidad hizo que se me revolviera el estómago. Ella no lo haría. Lo haría. Lo hizo con Marcus. Contrató a alguien para investigar a su familia, a sus exnovias, su historial crediticio. Luego dejaba caer pequeñas indirectas sobre lo que había escuchado hasta que él estaba paranoico sobre todo. Pensé en los dulces padres de Ryan en Men, su anciana abuela con su pintura del faro. La idea de algún investigador acosándolos me hizo ver rojo. Necesito decirle a Ryan, dije. Emma me agarró la mano. Todavía no. Se lo dices ahora mientras él todavía piensa que tienen buenas intenciones y los confrontará. Le darán la vuelta como que tú lo estás poniendo en contra de tu familia. Movimiento clásico de manipulación. Necesitas pruebas primero. Tenía razón. Mis padres habían perfeccionado el arte de hacerse la víctima cuando se les señalaba su comportamiento. Cualquier confrontación directa se convertiría en como éramos hijas desagradecidas que no apreciaban su preocupación. 2 días después, obtuve la evidencia que necesitaba de la peor manera posible. Ryan me llamó durante su turno, su voz temblando con una ira apenas controlada. Mi mamá acaba de llamar llorando, dijo. Alguien que dice ser un amigo de la familia ha estado llamando a sus vecinos haciendo preguntas sobre mí. ¿Qué tipo de preguntas? Si alguna vez había tenido problemas con la ley, si tenía algún problema de comportamiento mientras crecía. A la señora Patterson de al lado le dijeron que era para una verificación de empleo de rutina. Pero mamá reconoció la descripción de tu madre. Mi corazón se rompió. Linda Foster tenía 72 años, vivía tranquilamente en la casa donde había criado a sus hijos. La idea de que fuera humillada en su propio vecindario debido a los esquemas de mis padres me dio náuseas. ¿Se pone peor?, continuó Ryan. Esta persona le dijo al señor Crawford en la tienda de comestibles que estaban investigando una situación que involucraba a su hijo y a una familia adinerada. Ahora, medio pueblo piensa que soy algún tipo de cazafortunas tratando de casarse por interés. La ironía habría sido risible si no fuera tan dolorosa. Ryan no tenía idea de que yo era rica. Dividía cada cuenta de la cena, insistía en pagar las citas y había estado ahorrando durante meses para comprar mi anillo de compromiso. El hombre vivía modestamente y daba la mitad de su salario a varias organizaciones benéficas infantiles. Cazafortunas era lo último que alguien podría llamarlo. Ryan, lo siento mucho. Mis padres. Lo sé, dijo suavemente. Estoy empezando a entender a lo que nos enfrentamos. Tu papá llamó al Departamento de Recursos Humanos del hospital ayer, afirmó que estaba considerando donar a la sala de pediatría y quería saber sobre las tasas de retención del personal, específicamente la mía. ¿El qué? Preguntó si tenía alguna acción disciplinaria, cuántos días de enfermedad había tomado, si había alguna queja de pacientes. Recursos Humanos lo cortó, pero aún así. ¿Quién hace eso? Harold y Margaret Williams hacían eso. Padres que veían a sus hijos no como individuos para amar sino como inversiones para gestionar. Padres que creían que el amor podía negociarse como un acuerdo comercial y la felicidad podía sacrificarse por el estatus. Esa noche hice mis propias llamadas. Primero a Thomas, mi gerente en Rosewood Estate. Thomas, necesito que marques algo para mí. Mis padres podrían intentar contactarte sobre mi boda. Bajo ninguna circunstancia están autorizados a hacer cambios en mi reserva. Por supuesto, señorita Williams. Debería alertar a seguridad también. Todavía no. Solo documenta cualquier contacto que hagan. Luego, llamé a mi abogada, Patricia Hernández, quien había manejado todas mis adquisiciones de propiedades. Necesito saber mis opciones si mis padres escalan su interferencia en mi vida personal, expliqué. Estamos hablando de acoso, difamación. Posiblemente ambos. Están investigando a mi prometido, contactando a su familia, a su lugar de trabajo, tratando de sabotear nuestra relación.
El silencio de Patricia dijo mucho. Había visto suficiente disfunción familiar en su carrera para reconocer patrones peligrosos. Empieza a documentar todo, aconsejó. Guarda mensajes de texto, graba llamadas. Si es legal en tu estado, mantén un diario de incidentes. Si cruzan ciertas líneas, podemos solicitar órdenes de alejamiento o cartas de cese y desista. No llegará a eso, dije, aunque no estaba segura de creerlo. Jenny, dijo Patricia gentilmente, en mi experiencia, los padres que contratan investigadores privados para sabotear las relaciones de sus hijos adultos no respetan los límites normales. Protégete a ti misma y protege a Ryan. Después de colgar, me senté en mi oficina en casa mirando la pared de escrituras de propiedad enmarcadas que representaban mi éxito. Cada edificio había sido una batalla, cada adquisición una victoria contra todos los que decían que no podía hacerlo. Pero esas luchas habían sido contra bancos, vendedores y condiciones del mercado. Esta lucha era contra las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ryan: a pesar de todo, te amo. Tus padres pueden investigar todo lo que quieran. No encontrarán nada que cambie cómo me siento por ti. Sonreí a través de las lágrimas. Él tenía razón. Podían cavar todo lo que quisieran en el pasado de Ryan. Todo lo que encontrarían era un buen hombre que dedicó su vida a ayudar a los demás. Lo que no encontrarían, lo que no podían entender, era que el amor real no se trataba de puntajes de crédito o trayectorias profesionales. Se trataba de elegirse el uno al otro una y otra vez, especialmente cuando el mundo intentaba separarte. Pero si mis padres querían investigar, tal vez era hora de que aprendieran que su hija se había vuelto bastante hábil en ese juego ella misma. Abrí mi computadora portátil y comencé mi propia investigación, comenzando con por qué Harold y Margaret Williams estaban tan desesperados por controlar los matrimonios de sus hijas. Lo que encontré cambiaría todo. 3 meses antes de nuestra boda, la campaña de mi madre cambió de un socavamiento sutil a una guerra abierta. El primer disparo se hizo en la fiesta de cumpleaños número 3 de mi sobrino, una reunión que debería haber sido para celebrar al pequeño Kevin, pero se convirtió en el evento de networking personal de Margaret Williams para mi prometido de reemplazo. Llegué a la casa de Emma para encontrar un BMW desconocido estacionado en el camino de entrada junto al Lexus de mis padres. A través de la ventana, podía ver a mamá gesticulando animadamente a un hombre con un traje caro mientras Emma estaba parada cerca, con los brazos cruzados, luciendo asesina. Tía Jenny, Kevin corrió hacia mí cuando entré, con pastel de chocolate ya manchado en su camisa de dinosaurio. Lo levanté, agradecida por la distracción mientras evaluaba la situación. El extraño estaba junto a la chimenea como si fuera el dueño del lugar, con un vaso de cristal en la mano, riéndose demasiado fuerte de algo que papá había dicho. Todo en él gritaba dinero nuevo, desde el traje de diseñador que no encajaba del todo hasta el Rolex que captaba la luz con cada gesto. «¿Jenny?» La voz de mamá llevaba esa falsa brillantez que significaba problemas. «Ven a conocer a Brandon Chen. Es el hijo de Dorothy, el banquero de inversión que mencioné». Simplemente pasaba por la ciudad y se detuvo. Simplemente pasaba, ¿verdad? Como si mamá simplemente pasara por llevar su mejor traje de St. John a la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño. Como si la comida servida simplemente incluyera cóctel de camarones en lugar de nuggets de pollo. Brandon extendió una mano manicurada, su sonrisa tan practicada como la de un político. Tu madre me ha contado mucho sobre ti. Bienes raíces comerciales, ¿verdad? Me encantaría discutir algunas oportunidades de inversión. Sentí la trampa cerrarse. Mamá le había dicho que trabajaba en bienes raíces, pero claramente implicó que era alguna secretaria que podría estar impresionada por la charla financiera. Gestión de propiedades en realidad, corregí usando mi desviación estándar. Aún así, debes tener conocimientos sobre las tendencias del mercado. Deberíamos cenar alguna vez para discutir la diversificación de la cartera. A mi prometido y a mí nos encantaría eso, dije, enfatizando la palabra prometido. Ryan está muy interesado en estrategias de inversión para su planificación de jubilación. La sonrisa de Brandon parpadeó. La mandíbula de mamá se tensó. Papá de repente encontró su whisky fascinante. Hablando de Ryan, intervino mamá, qué pena que no pudo venir. ¿Otro turno de fin de semana? Está en el hospital. Sí.
3 niños llegaron de un accidente automovilístico anoche. Se quedó más allá de su turno para asegurarse de que no estuvieran solos mientras sus padres estaban en cirugía. «Qué dedicado», dijo Brandon, logrando hacer que la compasión sonara como un defecto de carácter. «Aunque imagino que las horas extras ayudan con el salario de un enfermero». «No recibe horas extras por quedarse con niños asustados», dije fríamente. «Lo hace porque le importa». Mamá soltó esa risa tintineante que precedía a sus cortes más crueles. Jenny siempre se ha sentido atraída por los tipos que ayudan. ¿Recuerdas en la universidad cuando salió con ese chico que quería unirse al cuerpo de paz? ¿Cuál era su nombre? El que no podía permitirse llevarte a ningún lugar agradable. Su nombre era Daniel, dije en voz baja. Y ahora dirige una organización sin fines de lucro que ha construido escuelas para miles de niños en Guatemala. Sí. Bueno, la nobleza no paga las escuelas privadas, ¿verdad? Mamá se volvió hacia Brandon. ¿Tienes hijos? La conversación degeneró a partir de ahí, con mamá destacando los logros de Brandon mientras encontraba formas de disminuir el carácter de Ryan. Victorias de inversión versus vidas salvadas. Carteras de acciones versus sostener la mano de una madre mientras su hijo entraba en cirugía. En el mundo de Margaret Williams, el marcador estaba claro. Emma apareció en mi codo durante el monólogo de mamá sobre la casa de vacaciones de Brandon. «Lleva 1 hora en esto», susurró. De hecho trajo su currículum. Está en la encimera de la cocina. Trajo su currículum a la fiesta de cumpleaños de Kevin. Completo con historial salarial. Puede que accidentalmente le haya derramado jugo encima. La fiesta continuó con mamá orquestando momentos casuales para que Brandon y yo interactuáramos. Lo sentó a mi lado durante el pastel, hizo que me ayudara a llevar los regalos al coche, incluso sugirió que los jóvenes deberíamos ir al nuevo bar de vinos en el centro. Debería irme, dije después de 2 horas de esquivar los avances de Brandon y las maquinaciones de mamá. Ryan y yo tenemos planificación de boda mañana. Oh, sobre eso, dijo mamá, sacando una tarjeta de presentación con un floreo. Brandon conoce a la organizadora de bodas más maravillosa. Muy exclusiva. Probablemente podría arreglar cualquier arreglo modesto que hayan hecho. Arreglar. Como si mi boda estuviera rota porque Ryan estaba involucrado. La semana siguiente trajo nuevas profundidades a la traición de mis padres. Ryan y yo estábamos almorzando en su hospital cuando recibió una llamada de recursos humanos. Señor Foster, necesitamos que venga a la oficina. Ha habido una situación. Esperé en la cafetería viendo a niños enfermos en sillas de ruedas reírse de los trucos de un perro de terapia cuando Ryan regresó luciendo conmocionado. Tu padre intentó sobornarme, dijo simplemente. Las palabras no se procesaban. ¿Qué? Ryan sacó su teléfono, mostrándome una aplicación de grabación. Después de lo que pasó con mi mamá, comencé a grabar cualquier visita inesperada. Menos mal también. Reprodujo la grabación. La voz de mi padre, generalmente tan pomposa y segura, sonaba casi gentil. Ryan, pareces un buen chico, inteligente, cariñoso, pero seamos realistas sobre la compatibilidad. Jenny proviene de cierto entorno, tiene ciertas expectativas. ¿Qué tipo de expectativas?, preguntó la voz grabada de Ryan. Financieras, sociales, del tipo que el salario de un enfermero no puede cumplir. Estoy preparado para ofrecerte $50,000 en efectivo. Sin preguntas. Todo lo que tienes que hacer es decirle a Jenny que encontraste a alguien más adecuado a tu posición. Estás tratando de pagarme para romper el corazón de tu hija. Estoy tratando de salvarlos a ambos de la angustia más tarde. Toma el dinero. Empieza de nuevo. Encuentra una chica agradable que sea feliz con lo que puedes proporcionar. La grabación terminó. Ryan me vio procesar lo que había escuchado, mi cara pasando por el shock, la rabia y la devastación. Él realmente trató de comprarte, dije aturdida. Recursos Humanos quiere saber si quiero presentar una queja por acoso. Aparentemente, presentarse en el lugar de trabajo de un empleado para ofrecer sobornos cae bajo algunas violaciones de la política. Dios, Ryan, lo siento mucho. Mis padres están desesperados, terminó él. La pregunta es ¿por qué?
Esto va más allá de la preocupación parental normal, Yene. Esto es patológico. Tenía razón. Incluso para mis padres controladores, este nivel de manipulación parecía extremo. El siguiente movimiento de mamá demostró cuán lejos habían caído de cualquier cosa que se pareciera al comportamiento parental normal. Ryan estaba trabajando en un turno de noche cuando su teléfono explotó con llamadas de colegas. Mamá había llamado al hospital alegando que yo había tenido un accidente grave. Ella dijo que estabas en el hospital general en condición crítica, explicó Ryan más tarde, su voz tensa con pánico residual. Conduje como un maníaco, me pasé 3 semáforos en rojo. Cuando llegué allí, nadie sabía de qué estaba hablando. Ella mintió sobre que yo estaba en un accidente. Se pone peor. Cuando la llamé frenético, dijo que debía haber entendido mal, que ella había dicho que podrías tener un accidente si insistías en conducir durante el estrés de la planificación de la boda. Luego sugirió que me reuniera con ella en Starbucks para discutir mis preocupaciones sobre tu estado mental. ¿Mi estado mental? Estaba tan confundido y enojado. Ella estaba allí con Brandon Chen actuando como si fuera una coincidencia. Siguió hablando sobre lo emocional que habías estado últimamente. Como necesitabas a alguien estable para ponerte los pies en la tierra. Brandon de hecho se ofreció a llevarme a casa. Dijo que parecía demasiado molesto para conducir con seguridad. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera aterradora. Crear una crisis, explotar la respuesta emocional, presentar la opción de reemplazo. Mamá había perdido su vocación como líder de secta. ¿Qué hiciste? Llamé a seguridad cuando ella no quiso irse. Les dije que una mujer estaba acosando al personal del hospital. Ahora tienen su foto. Está vetada de las instalaciones. Debería haberme sentido reivindicada, pero todo lo que sentí fue vacío. Estos eran mis padres. Las personas que me habían criado, que habían afirmado querer lo mejor para mí. Sin embargo, aquí estaban, literalmente tratando de torturar psicológicamente al hombre que amaba. Emma llamó al día siguiente con información que finalmente hizo que las piezas encajaran. Sé por qué están tan desesperados, dijo sin preámbulos. Hice algunas indagaciones después de la aparición de Brandon. ¿Recuerdas el negocio de construcción de papá que fracasó hace 5 años? Dijo que se retiró temprano. Lo perdió todo. Malas inversiones, peores asociaciones. Han estado viviendo del crédito y de la herencia de mamá de la abuela, pero ese dinero se ha ido. Tienen 3 meses de retraso en la hipoteca. ¿Qué? Pero todavía pertenecen al club de campo, todavía conducen coches de lujo. Todo alquilado, todo apariencias. Están en quiebra, Yene. Y la familia de Brandon tiene su hipoteca. La pieza final cayó en su lugar con una claridad repugnante. Me están vendiendo. El papá de Brandon les hizo una oferta. Si Brandon se casa contigo, perdonarán la deuda. Mamá probablemente les prometió que tenías dinero o conexiones o algo así. Literalmente está tratando de pagar sus facturas con tu matrimonio. Me hundí en mi sofá, procesando esta nueva realidad. Mis padres no solo eran controladores o snobs. Estaban intentando traficar con su hija para salvarse de la ruina financiera. Hay más, continuó Emma, encontré al investigador privado que contrató mamá. Un tipo llamado Stanley Morrison. Opera desde un centro comercial. Principalmente hace casos de cónyuges infieles. Puede que le haya convencido de que era una cliente potencial y lo haya hecho hablar. Emma presumió de su caso actual. Dijo que una señora rica lo contrató para probar que un cazafortunas iba tras su hija. Había contactado a la exnovia de Ryan, a sus compañeros de cuarto de la universidad, incluso trató de obtener sus registros médicos. No encontró nada porque no hay nada que encontrar. Por favor, dime que grabaste esto. Vídeo y audio. También obtuve copias de sus informes para mamá. Ella le pagó $5,000. No tienen para encontrar suciedad que no existe. Pensé en la madre de Ryan llorando por las preguntas de sus vecinos. Su padre digno y tranquilo teniendo que defender a su hijo ante la gente chismosa del pueblo. El propio Ryan trabajando turnos dobles para pagar nuestra luna de miel mientras mis padres lo pintaban como un oportunista codicioso.
Necesito decirle todo a Ryan, dije. Sobre el dinero, las propiedades, todo. Todavía no, aconsejó Emma, se lo dices ahora mientras lo están atacando activamente, y se convierte en algo sobre el dinero. Díselo después de que hayas lidiado con mamá y papá, cuando pueda tratarse de confianza, no de defensa. Sin embargo, tenía razón. Mantener este secreto se sentía como tragar vidrio. Esa noche, abracé a Ryan mientras dormía después de su turno de 16 horas, escuchando su respiración constante, sintiendo el peso de mi engaño mezclándose con la rabia por la traición de mis padres. Pensaban que estaban protegiendo su inversión. No tenían idea de que estaban a punto de aprender qué sucedía cuando cruzabas a una mujer que había construido un imperio desde cero. La niña que una vez buscó su aprobación se había convertido en alguien que podía destruirlos con una sola llamada telefónica a su acreedor hipotecario. Pero primero, tenía una boda que proteger y un hombre al que defender. La guerra estaba escalando, y era hora de mostrarle a Harold y Margaret Williams que su hija había aprendido de los mejores. Me habían enseñado que la familia significaba control, manipulación y transacción. Estaban a punto de aprender que yo había encontrado una mejor definición, y la protegería con todo lo que tenía. La mañana en que todo explotó comenzó como cualquier otra. Me senté en mi oficina de la esquina en la empresa de gestión de propiedades que había fundado, revisando los informes trimestrales de mis 12 propiedades. Los números se veían bien, mejor que bien, en realidad. Rosewood Estate solo tenía reservas para los próximos 18 meses. Mi asistente llamó a la puerta. Jenny, tienes múltiples proveedores llamando. Parecen molestos. La primera llamada fue de Lily de Pristine Petals, nuestra florista. Jenny, acabo de recibir la llamada más extraña de tu madre. Dijo que la boda se cancela, que estás teniendo algún tipo de colapso. Mi sangre se heló. ¿Qué dijo exactamente? Afirmó que eras mentalmente inestable y que la boda estaba cancelada. Dijo algo sobre que te estabas dejando aprovechar por alguien llamado Ryan. Les dije que cualquier cambio tenía que venir de mí directamente, pero se puso muy agresiva. Amenazó con demandarnos por angustia emocional si entregábamos flores a un evento fraudulento. Antes de que pudiera responder, mi otra línea sonó. Luego otra y otra. En 10 minutos, había escuchado del catering, el fotógrafo, la banda y el diseñador de pasteles. Cada uno había recibido una llamada similar de Margaret Williams con niveles crecientes de drama y amenazas. El del catering, Marcus, sonaba particularmente conmocionado. Dijo que estabas delirando, que tu prometido era un estafador que te había convencido de casarte con él por la ciudadanía, lo cual no tenía sentido porque nos dijiste que Ryan era de Men, pero ella seguía insistiendo en que era extranjero y peligroso. ¿Extranjero? Sus palabras también decían que había sido hospitalizada para evaluación psiquiátrica y que ella tenía un poder notarial. Pedí documentación y empezó a gritar sobre demandas. Puse a Marcus en espera para responder una llamada del fotógrafo. Tu mamá me ofreció el doble de mi tarifa para no presentarme. Janet dijo que cuando me negué, dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Las violaciones seguían acumulándose. El líder de la banda dijo que mamá había afirmado que yo era suicida. La compañía de transporte dijo que ella había insistido en que Ryan tenía antecedentes penales. Cada mentira era más elaborada que la anterior, pintando una imagen de una hija en crisis y una madre tratando desesperadamente de salvarla. Entonces Thomas llamó desde Rosewood Estate. Señorita Williams, dijo, con su calma profesional apenas ocultando su incredulidad. Necesito informarle de un incidente esta mañana. Una mujer que dice ser su madre intentó cancelar su reserva de boda. Ponme en altavoz, dije. Quiero que mi asistente escuche esto. Llegó a las 9:15 con lo que afirmó que eran documentos legales. Dijo que tenía un poder notarial sobre usted debido a incompetencia mental. Cuando pedí ver estos documentos, presentó unos papeles que claramente estaban impresos de un sitio web de formularios legales, no notariados ni presentados adecuadamente. ¿Qué te dijo sobre por qué estaba cancelando? Afirmó que usted sufría de delirios provocados por la manipulación de su prometido. Dijo que era un depredador que atacaba a mujeres vulnerables. Cuando expliqué que solo usted podía cancelar la reserva, se puso agresiva. ¿Qué tan agresiva?
Amenazó con demandar a Rosewood Estate por facilitar lo que llamó abuso de ancianos, lo cual fue confuso ya que usted tiene 28 años. Luego afirmó que en realidad estaba mentalmente discapacitada y lo había estado desde la infancia, que su familia lo había ocultado para protegerla. Me presioné los dedos contra las sienes, sintiendo una migraña formarse. Por favor, dime que tienes esto en las cámaras de seguridad. Cada segundo. También hizo algunas afirmaciones interesantes sobre la propiedad del lugar. Dijo que su familia tenía conexiones con los verdaderos dueños y haría que nos despidieran a todos. Cuando le informé que reporto directamente al dueño, exigió hablar con ellos inmediatamente. Y le dije que estaría encantado de poner al dueño en la línea. Fue entonces cuando la llamé. En cualquier otra circunstancia, la ironía habría sido deliciosa. Mamá exigiendo hablar con el dueño, sin saber que esencialmente estaba pidiendo chivarse de mí a mí misma. Pero esto había ido mucho más allá del drama familiar. Luego intentó un enfoque diferente, continuó Thomas. Me ofreció $10,000 en efectivo para perder su reserva y darle la fecha a alguien más. De hecho tenía el dinero con ella en un sobre. $10,000. Mis padres, que tenían 3 meses de retraso en su hipoteca, habían producido de alguna manera $10,000 en efectivo para sabotear mi boda. Cuando me negué y amenacé con llamar a seguridad, hizo una amenaza final. Dijo que ya había presentado quejas ante el Departamento de Salud sobre nuestro catering, el jefe de bomberos sobre nuestra capacidad y la Junta de Licores sobre nuestra licencia. Dijo que se aseguraría de que Rosewood fuera cerrado antes de la fecha de su boda. Thomas, necesito que hagas algo por mí. Saca los documentos de propiedad de Rosewood Estate. Por supuesto, un momento. Escuché teclear. El propietario aparece como JW Properties LLC. ¿Y quién es la propietaria única de JW Properties? Usted es la señorita Williams, Jene Williams. Así que, cuando mi madre exigió hablar con el dueño, estaba exigiendo hablar con usted sobre cancelar su propia boda en su propio lugar. El absurdo de ello finalmente rompió su comportamiento profesional. Debería contactar a nuestro equipo legal. Documenta todo. Guarda todas las imágenes de seguridad. Y si regresa, llama a la policía. Colgué e inmediatamente llamé a Patricia, mi abogada. Tenemos una situación, comencé. Después de explicar los eventos de la mañana, la respuesta de Patricia fue rápida y decisiva. Ha cruzado al territorio criminal, fraude, acoso, intento de extorsión. Solo los documentos falsos de poder notarial podrían ser procesados. No quiero enviar a mi madre a la cárcel. Entonces necesitas cerrar esto duro y rápido. ¿Puedes poner a Ryan en un lugar seguro? Si ella está escalando así, él podría estar en peligro. Ni siquiera había considerado eso. Mamá ya había intentado sobornarlo, mentido sobre accidentes e intentado humillación pública. ¿Qué pasaría si decidía que se necesitaba una acción más directa? Llamé a Ryan inmediatamente. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a casa de mi turno. ¿Por qué suenas con pánico? Mi madre se ha vuelto nuclear. Intentó cancelar nuestra boda esta mañana. Llamó a todos los proveedores, se presentó en Rosewood con documentos legales falsos y un soborno en efectivo. Jesús. ¿Estás bien? Estoy bien, pero estoy preocupada por ti. Ella ya ha demostrado que mentirá sobre emergencias. ¿Y si ella? Mis palabras fueron cortadas por un estruendo en el fondo. Ryan. Alguien acaba de romper mi ventana. Escuché vidrios rompiéndose. Ryan maldiciendo. Hay un ladrillo con una nota. Sal de ahí. Ve a tus vecinos y llama a la policía. La nota dice, déjala en paz o la próxima vez no será una ventana. Mis manos temblaban de rabia. Mi madre había contratado a alguien para lanzar un ladrillo a través de la ventana de mi prometido. Esto ya no era manipulación. Era terrorismo. Estoy llamando al 911, dije. Quédate en la línea conmigo. 20 minutos después, me encontré con Ryan en la estación de policía. Parecía conmocionado pero ileso, todavía con su uniforme de trabajo. El sargento de guardia tomó nuestra declaración con creciente incredulidad.
Entonces, su madre contrató a alguien para vandalizar la casa del señor Foster porque no aprueba su compromiso. Es más complejo que eso, comencé y luego me detuve. ¿Cómo explicabas que tus padres estaban tan desesperados por venderte al hijo de su acreedor que recurrirían a la violencia? Presentamos el informe y Ryan vino a casa conmigo por primera vez. Observé su rostro mientras entrábamos en mi ático, asimilando las ventanas de piso a techo, la cocina profesional, el arte en las paredes. Esto no es lo que esperaba de alguien en gestión de propiedades, dijo lentamente. Soy dueña de la empresa, admití, y de 12 propiedades, incluyendo Rosewood Estate. Ryan se sentó pesadamente en el sofá de cuero. ¿Eres rica? Sí. Y no te lo dije por qué. Porque cada hombre con el que salí antes me quería por mi dinero o se sentía castrado por él. Porque el esposo de mi hermana la dejó cuando se volvió exitosa. Porque quería a alguien que me amara a mí, no a mi cuenta bancaria. Ryan se quedó callado por un largo momento. Tus padres piensan que voy tras tu dinero. Mis padres no saben que tengo dinero. Piensan que están protegiendo a su pobre hija de un enfermero cazafortunas. Esto es una locura. Lo sé. Lo siento. Debería habértelo dicho. Ryan levantó una mano. No estoy enojado por el dinero, Jenny. Estoy procesando el hecho de que tu madre acaba de mandar atacar mi casa porque piensa que no soy lo suficientemente bueno para su hija secretamente rica que ella piensa que es pobre. ¿Te das cuenta de lo loca que es esa frase? A pesar de todo me reí, era absurdo. Una tragedia de errores que sería cómica si no fuera activamente peligrosa. ¿Qué más hizo hoy?, preguntó Ryan. Lo puse al tanto de las llamadas a los proveedores, los documentos falsos, el intento de soborno. Con cada revelación, su rostro se oscurecía. Le dijo a la gente que eras mentalmente incompetente, suicida, que yo era un depredador. Está desesperada. Mi hermana descubrió que están en quiebra. La familia de Brandon Chen tiene su hipoteca. Si me caso con él, su deuda desaparece. Así que, literalmente están tratando de venderte. Sí. Ryan se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Necesitamos detener esto ahora antes de que alguien salga lastimado. ¿Qué sugieres? Dijiste que tu madre no sabe que eres dueña de Rosewood. Nadie en mi familia lo sabe. Entonces es hora de una inspección sorpresa. ¿Cómo se siente la dueña de Rosewood Estate acerca de que alguien intente sabotear un evento en su lugar? Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Está furiosa y tiene excelentes abogados. Bien, porque ya tuve suficiente de ser pintado como el villano en el retorcido cuento de hadas de tus padres. Quieren ver a un depredador. Mostrémosles lo que sucede cuando alguien realmente amenaza lo que es mío. El hombre que pasaba sus días consolando a niños enfermos tenía una columna de acero cuando se le presionaba. Era una razón más por la que lo amaba. Primero, necesitamos asegurar todo, dije, cambiando al modo de negocios. Haré que Thomas cambie todas las contraseñas de los proveedores. Requerir confirmación verbal mía personalmente para cualquier cambio. La seguridad en todos los lugares tendrá las fotos de mamá y papá. ¿Qué pasa con las cosas legales, los documentos falsos? Patricia ya está en ello. Está solicitando una orden de alejamiento y cartas de cese y desista. El ladrillo a través de tu ventana ayuda a nuestro caso. Ryan volvió al sofá, atrayéndome hacia él. Siento que tus padres sean así. Siento que te atacaran. Nada de esto es tu culpa. No, pero es mi realidad ahora. Cuando te propuse matrimonio, sabía que tu familia era difícil. No sabía que eran peligrosos. Nos sentamos en silencio, procesando los eventos del día. Mi teléfono vibró con mensajes de proveedores, todos confirmando que habían recibido mis actualizaciones de seguridad. Rosewood Estate ya había implementado nuevos protocolos. Mi imperio se estaba protegiendo a sí mismo. Pero mientras miraba a Ryan, me di cuenta de que la verdadera batalla no se trataba de lugares o proveedores. Se trataba de si el amor podía sobrevivir cuando la familia se convertía en el enemigo. Mis padres habían disparado cada arma en su arsenal hoy. Habían fallado. Mañana sería mi turno de contraatacar.
Y a diferencia de ellos, yo tenía la verdad, los recursos y la furia justa de mi lado. La niña que una vez había ansiado su aprobación se había convertido en una mujer que podía destruirlos. La única pregunta era si les mostraría la misericordia que nunca me habían mostrado a mí. Mi sala de guerra no estaba en alguna sala de juntas corporativa, sino en mi oficina en casa, rodeada por la evidencia de la campaña de mis padres contra mi felicidad. Patricia había arreglado todo en la mesa de conferencias, imágenes de seguridad de Rosewood, grabaciones de llamadas amenazantes a proveedores, los documentos falsos de poder notarial, fotos de la ventana rota de Ryan y la joya de la corona, el ladrillo con su nota amenazante. «Esto es suficiente para meter a tu madre en la cárcel por varios años», dijo Patricia, ajustándose sus gafas de lectura. «Fraude, acoso, intento de extorsión, conspiración para cometer vandalismo. Probablemente podríamos agregar difamación dado lo que les dijo a los proveedores sobre Ryan. No la quiero en prisión», dije. «Quiero que pare. Entonces necesitamos ventaja, más que solo cargos criminales». Había pasado la noche pensando en esto, elaborando estrategias como lo hacía con las adquisiciones de propiedades. En los negocios, nunca mostrabas tu mano hasta que sabías cada carta que tenía tu oponente. Hora de revelar la mía. «Prepara una reunión», dije. «En casa de mis padres mañana a las 2. Diles que es sobre la boda y que estoy dispuesta a discutir sus preocupaciones. Trae a tu equipo completo, Jenny. Y trae al contable forense, el que ayudó con la adquisición de Meridian Plaza». Las cejas de Patricia se alzaron. «¿Quieres hacer una divulgación financiera completa? Quiero enterrarlos en la verdad hasta que no puedan respirar». A la mañana siguiente, me preparé como un general yendo a la guerra. Traje conservador para despistarlos. Cabello en un moño de poder que gritaba, «negocios, no novia». Ryan insistió en venir, y no discutí. Se había ganado el derecho de enfrentar a sus acusadores. Llegamos a la casa colonial de mis padres en un convoy que habría puesto celoso a un diplomático. El BMW de Patricia, seguido por el Audi de su asociado, el Tesla del contable forense y mi propio Honda discreto. Una elección deliberada para mantener la ilusión hasta el momento perfecto. Mamá abrió la puerta con sus perlas y traje de St. John, su uniforme para la intimidación. Su sonrisa vaciló cuando vio al séquito. «Jenny, querida, ¿quiénes son todas estas personas?» «Mi equipo legal», dije, simplemente pasando por delante de ella hacia la casa donde había crecido, escuchando que nunca llegaría a nada sin un marido exitoso. Papá esperaba en la sala de estar, Brandon Chen a su lado, como un suplente mal elegido. De hecho lo habían invitado a mi intervención. La audacia era casi admirable. «Siéntense», ordené, tomando la posición de poder junto a la chimenea donde las fotos familiares mostraban tiempos más felices antes de que el dinero y la manipulación envenenaran todo. Patricia comenzó a colocar documentos en la mesa de café. El contable forense abrió su computadora portátil. Ryan se paró a mi lado, sólido y firme. «¿Qué es esto?», exigió papá. «Esto», dijo Patricia, «es una reunión de cese y desista con la oportunidad de evitar un proceso penal». La cara de mamá se puso blanca. «Criminal. ¿Cómo te atreves a amenazarnos? Estamos tratando de proteger a nuestra hija». Cometiendo fraude, Patricia sacó los documentos falsos. Intentando sobornar al personal del lugar, contratando a alguien para vandalizar la casa del señor Foster. «No contratamos a nadie», protestó mamá. Entonces, el ladrillo que atravesó su ventana simplemente tenía una nota amenazante con letra que coincide con la suya. Patricia produjo un análisis de escritura a mano. «¿Le gustaría explicar eso a un juez?» La habitación se quedó en silencio excepto por el tecleo del contable forense. Brandon se movió incómodamente, claramente reconsiderando su presencia. «Ya que están tan preocupados por mi seguridad financiera», dije, mi voz mortalmente tranquila, «discutámoslo adecuadamente». Asentí al contable, quien giró la pantalla de su computadora portátil hacia mis padres. Patrimonio neto actual de la señorita Williams al cierre del mercado ayer. El número colgó en el aire como una bomba. $8.700.000. Mamá hizo un sonido estrangulado. El vaso de whisky de papá se deslizó de dedos sin nervios, rompiéndose en el piso de madera. Eso es imposible», dijo mamá.
Debo desglosarlo. El contable hizo clic a través de las pantallas. 12 propiedades comerciales valoradas en 6,8 millones, activos líquidos de 1,2 millones, valoración de negocio de 700.000. ¿Le gustaría ver la lista de propiedades? Cada clic era otro clavo en su ataúd. El centro comercial que generaba 40.000 mensuales, el edificio de oficinas en el distrito financiero. Y finalmente, Rosewood Estate. Eres dueña de Rosewood, la voz de papá se quebró. Desde hace 2 años, lo que significa que cuando intentaste sobornar a mi empleado Thomas con $10.000 para cancelar mi boda, estabas intentando sobornar a mi personal para traicionarme en mi propio lugar. Brandon se levantó abruptamente. Debería irme. Siéntate, espete. Eres parte de esto. Dime, Brandon, ¿qué te prometieron exactamente mis padres? Que yo era una mujer desesperada que estaría agradecida por tu atención, que necesitaba ser salvada de un pobre enfermero. Su silencio fue admisión suficiente. Déjame adivinar. Tu padre tiene su hipoteca. 3 meses de retraso, enfrentando la ejecución hipotecaria. Cásate con la hija. Perdona la deuda. Mencionaron que podría comprar toda la compañía hipotecaria de tu padre. Jenny, cariño, comenzó mamá, buscando el consuelo de la manipulación. Solo queríamos lo mejor. Alto. La palabra restalló como un látigo. Querían venderme como propiedad. Como si fuera un activo en su balance en lugar de su hija. Eso no es verdad. Ryan habló por primera vez. Señora Williams, le dijo a mi madre que yo era un depredador. Llamó a mi colega diciendo que iba tras el dinero de Jenny. Contrató a un investigador privado para indagar en mi pasado. Lanzó un ladrillo a través de mi ventana. ¿Qué parte de eso es querer lo mejor para su hija? No eres lo suficientemente bueno para ella. Las palabras explotaron de mamá como veneno, finalmente llegando a la superficie. Un enfermero viviendo en ese pequeño apartamento, conduciendo ese coche viejo. Ella merece algo mejor. ¿Quieres decir que merecía a Brandon?, dije. ¿Quién solo me quería para salvar tu casa? La verdad colgaba pesada en el aire. Patricia sacó más documentos. Estas son las grabaciones de llamadas de los proveedores. Su voz, señora Williams, afirmando que su hija era mentalmente incompetente, suicida, siendo manipulada. ¿Quiere que las reproduzca? La fachada cuidadosamente construida de mamá se desmoronó. Estábamos desesperados. Está bien. Estamos a punto de perderlo todo. La casa, los coches, nuestra reputación, todo. Así que decidieron destruir la mía en su lugar. No lo entiendes, dijo papá, encontrando su voz. La vergüenza de la bancarrota a nuestra edad. La humillación. Nuestros amigos en el club. Sus amigos en el club los respetarían más por la honestidad que por vender a su hija, dijo Ryan en voz baja. Pero prefieren destruir su felicidad antes que admitir que fallaron. Patricia sacó el documento final. Esta es una orden de alejamiento. Fírmenla y no presentaremos cargos criminales. Viólenla y serán arrestados. Los términos son simples. Sin contacto con Jenny o Ryan. Sin contacto con ningún proveedor de bodas. Sin contacto con la familia o el lugar de trabajo de Ryan. Acérquense a menos de 500 pies de Rosewood Estate y serán arrestados en el sitio. Nos estás prohibiendo ir a tu boda. Las lágrimas de mamá eran reales ahora. Se prohibieron ustedes mismos cuando intentaron cancelarla, dije. Cuando eligieron el dinero sobre el amor. Cuando decidieron que yo era moneda de cambio en lugar de su hija. ¿Qué hay de nuestra casa?, preguntó papá, revelando sus prioridades. Miré al hombre que había intentado sobornar mi felicidad. A la mujer que me había pintado como enferma mental para salvar las apariencias. Estas personas que compartían mi ADN pero nunca habían compartido mis valores. Pagaré su hipoteca, dije en voz baja. Ambos rostros se iluminaron con esperanza hasta que continué. A través de un fideicomiso con condiciones. Asistirán a sesiones semanales de terapia, consejería familiar para abordar sus problemas de control, cursos de planificación financiera. Completen el programa y la casa es suya libre y clara.
Rehúsen o recaigan en la manipulación y el fideicomiso se revierte a la caridad. Estás poniendo condiciones para salvar nuestro hogar. La indignación de mamá habría sido graciosa si no fuera tan triste. Como ustedes pusieron condiciones a mi felicidad. Sí. Brandon se aclaró la garganta. Le diré a mi padre que el compromiso se cancela. Nunca hubo un compromiso, dije fríamente. Solo dos personas desesperadas tratando de subastar a su hija. Patricia recogió las órdenes de alejamiento firmadas. El contable forense empacó su computadora portátil. La evidencia de mi éxito y su fracaso desapareció en maletines y carpetas. Mientras nos preparábamos para irnos, Emma apareció en la puerta con Kevin. Había estado escuchando desde la cocina. Nuestras miradas se encontraron y ella asintió con aprobación. Una cosa más, dije, volviéndome hacia mis padres. Ryan y yo nos casaremos en Rosewood Estate como estaba planeado. Cada proveedor que amenazaron ha confirmado su participación. Cada mentira que dijeron ha sido corregida. Fallaron. Somos tus padres, susurró mamá. ¿Cómo puedes hacer esto? Ustedes son las personas que intentaron venderme, corregí. Los padres protegen a sus hijos. Ustedes protegieron su hipoteca. Salir de esa casa se sintió como mudar la piel vieja. Ryan me tomó la mano cuando llegamos al coche. ¿Estás bien? Soy libre, dije y lo dije en serio. Patricia se inclinó antes de subir a su BMW. Cumplirán o enfrentarán un proceso judicial. Mi suposición es que tomarán la terapia y el dinero. Mientras nos alejábamos, vi las cortinas moverse. Dos personas viendo a su hija irse, finalmente entendiendo que nunca había sido suya para controlar. Entonces, dijo Ryan mientras nos dirigíamos a casa, ¿quieres contarme más sobre estos 8 millones de dólares? Me reí, realmente me reí por primera vez en semanas. Empecemos con cómo heredé mi primer edificio de una anciana solitaria que solo quería que alguien tomara té con ella. La guerra había terminado. Había ganado mostrándoles exactamente lo que habían intentado destruir. Una mujer que había construido un imperio mientras no miraban. Un amor que no podían comprar ni romper. Un futuro que nunca controlarían. Ahora todo lo que quedaba era la boda que habían intentado tanto prevenir, y sería gloriosa. 2 semanas antes de lo que mis padres habían pretendido que fuera mi boda cancelada, me senté en la suite nupcial de Rosewood Estate con mi computadora portátil transformando la destrucción en algo revolucionario. Cada intento de sabotaje se convertiría en parte de nuestra historia. Cada mentira sería contrarrestada con la verdad. El equipo documental llega mañana, dijo Ryan, revisando el horario. ¿Estás segura de esto? Completamente. Saqué el sitio web que habíamos creado, thetruthaboutlove.com. Cada pareja que ha enfrentado sabotaje familiar necesita saber que no están solos. El sitio detallaba todo con honestidad inquebrantable. Las grabaciones de audio de las llamadas de mamá a los proveedores se reproducían junto con testimonios de esos proveedores sobre enfrentarse a la manipulación. Las imágenes de seguridad de ella intentando sobornar a Thomas se convirtieron en una lección de integridad. Incluso la foto de la ventana rota de Ryan estaba allí con su poderosa declaración sobre elegir el amor sobre el miedo. La respuesta ha sido increíble, dije, mostrándole la sección de comentarios. 300 historias de parejas cuyas familias intentaron separarlos. Dinero, raza, religión, clase, cada excusa para el control. Mi teléfono sonó. Emma sin aliento por la emoción. Tienes que ver las noticias. El Canal 7 recogió tu historia. Encendimos la televisión para ver a un reportero parado fuera de Rosewood Estate. En un movimiento inusual, una futura novia ha convertido el intento de su familia de sabotear su boda en un movimiento para parejas que enfrentan la manipulación parental. El sitio web lanzado hace 3 días ya ha atraído atención nacional. El segmento incluyó una entrevista con Thomas, quien habló elocuentemente sobre la integridad en los negocios y la vida. Varios proveedores aparecieron compartiendo sus propias historias de padres exigentes y parejas agradecidas. La pieza terminó con un mensaje simple: el amor no es una transacción. Mis padres deben estar perdiendo la cabeza, dije. Bien, respondió Emma, acabo de salir de su casa. Están en terapia, por cierto.
La terapeuta ya los reprendió por ver a los hijos como inversiones. Papá de hecho lloró. Progreso, aunque no contendría la respiración por milagros. La planificación de la boda continuó con un nuevo tema, triunfo sobre la adversidad. La florista creó arreglos que representaban el crecimiento a través del hormigón. El menú presentaba platos de parejas que habían superado la oposición familiar, sus historias de amor impresas en tarjetas en cada lugar. El fotógrafo preparó una exhibición de fotos de parejas reales, todas sosteniendo carteles con mensajes para padres controladores. 3 días antes de la boda, surgió un aliado inesperado. Marcus, el exmarido de Emma, llamó pidiendo reunirse. Nos reunimos en un café tranquilo, el mismo donde Emma me había advertido sobre los patrones de nuestros padres. Marcus parecía mayor, desgastado por el arrepentimiento. Vi tu sitio web, comenzó. Me hizo darme cuenta de cuánto dejé que tus padres envenenaran mi matrimonio. Me convencieron de que nunca sería suficiente para Emma si ella ganaba más que yo. Me hicieron creer que me dejaría por alguien más exitoso. Ella te amaba, dije simplemente. Lo sé ahora. El divorcio fue el mayor error de mi vida. Sacó un sobre. Esto es para tu fundación. Quiero apoyar a parejas que son más fuertes de lo que yo fui. Dentro había un cheque por $50.000. Marcus, esto es. Es lo que debería haber gastado en terapia en lugar de abogados. Úsalo para ayudar a otros a evitar mis errores. Esa tarde, encontré a Emma en mi oficina revisando el papeleo de la fundación. Le mostré la donación de Marcus. Ella miró el cheque con lágrimas fluyendo. Él hizo esto. Quiere apoyar a parejas que enfrentan lo que tú enfrentaste. Sabe que te falló. Emma se quedó callada por un largo momento. Puede que yo también le haya fallado a él. Vi lo que mamá y papá estaban haciendo, pero no luché lo suficiente. Pensé que el amor debería ser fácil. El amor es fácil, dije. Son las personas a su alrededor las que lo hacen difícil. La siguiente sorpresa vino de una fuente inesperada. Brandon Chen solicitó una reunión en Rosewood. Casi me negué, pero la curiosidad ganó. Llegó luciendo genuinamente apenado sin su armadura corporativa habitual. Te debo una disculpa, comenzó. Sabía lo que mi padre estaba haciendo. Sabía que tus padres estaban desesperados. Debería haberlo detenido. ¿Por qué no lo hiciste? Porque yo también estaba desesperado. No financieramente, sino personalmente. Tengo 35 años, estoy soltero y cansado del juego de las citas. Cuando tu madre te describió, ambiciosa pero con dificultades, necesitando a alguien estable, se sintió como si me estuviera ofreciendo una solución. Una esposa como solución a la soledad. Patético, ¿verdad? Logró una sonrisa de autodesprecio. Tu sitio web me hizo darme cuenta de que yo era tan malo como ellos, dispuesto a comprar compañía en lugar de ganarla. ¿Qué quieres, Brandon? Donar a tu fundación y preguntar si Emma está realmente divorciada. La audacia me hizo reír. ¿Quieres salir con mi hermana después de intentar comprarme? Quiero conocerla adecuadamente como iguales. Si ella toma un café con un idiota reformado que finalmente está en terapia él mismo. No hice promesas, pero tomé su donación. Otro cheque sustancial para parejas que necesitaban ayuda legal contra familias controladoras. El día antes de la boda, Rosewood Estate se transformó en algo mágico. Cientos de luces de hadas deletreaban palabras como elección, libertad y verdad a través de los jardines. El equipo documental capturó cada detalle mientras los proveedores compartían sus interpretaciones artísticas de superar obstáculos. El diseñador de pasteles había creado una obra maestra. 5 niveles que representaban las etapas de nuestro viaje desde el dulce comienzo a través de los amargos intentos de sabotaje hasta el nivel superior triunfante donde un enfermero y una empresaria estaban parados como iguales. ¿Sin figuras tradicionales de novios?, preguntó Ryan. No somos personas tradicionales, respondí. Las figuras somos nosotros en realidad. El pastelero usó nuestras fotos para crearlas. Esa noche, celebramos la cena de ensayo para nuestra familia elegida. No parientes de sangre, sino las personas que nos habían apoyado. Thomas hizo un brindis sobre la integridad.
Los proveedores que se habían mantenido firmes contra las amenazas de mi madre se sentaron en la mesa principal. Los padres de Ryan, que habían volado desde Maine a pesar de la vergüenza que mi madre les había causado, hablaron sobre criar hijos para valorar el carácter sobre la moneda. Mañana, anuncié levantando mi copa, no solo celebramos una boda. Celebramos a cada pareja que eligió el amor sobre la comodidad, la verdad sobre la tradición y el uno al otro sobre todos los demás. La sala estalló en aplausos, pero no había terminado. También estamos anunciando el lanzamiento oficial de la Fundación Breaking Free, servicios legales gratuitos para parejas que enfrentan coerción familiar, consejería para aquellos que lidian con la manipulación y una subvención anual para parejas que han perdido el apoyo familiar por elegir el amor. Ryan tomó el micrófono. Hace 6 meses, conocí a una mujer que pujó $2.500 por una pintura de un faro para mi abuela. Me enamoré de su bondad antes de saber sobre su éxito. Mañana, me caso con ella, no a pesar del caos que siguió, sino debido a cómo lo manejó, con gracia, poder y el coraje de mostrar a otros que no están solos. A medida que la noche terminaba, salí a tomar aire y encontré a Emma en la terraza mirando las estrellas. Marcus me invitó a un café, dijo. A través de la fundación. ¿Quieres ser voluntario para ayudar a las parejas a comunicarse mejor que nosotros? Irás. Tal vez. Es extraño, ¿no? Como la toxicidad de nuestros padres podría llevar a algo curativo. Solo si lo permitimos, dije. Rompieron cosas porque eso es todo lo que sabían. Nosotros podemos elegir si quedarnos rotos o construir algo mejor. Hablando de construir, Emma sonrió. Tengo un regalo de bodas para ti. Me entregó un sobre. Dentro había un plan de negocios para una compañía hermana de mi imperio inmobiliario centrada en viviendas asequibles para parejas jóvenes que comienzan. Emma, esto es brillante. He estado ahorrando desde el divorcio. Quiero ser tu socia, no tu empleada. 50 y 50, construyendo hogares para personas que eligen el amor sobre partidos lucrativos. Nos abrazamos en esa terraza, 2 hermanas que habían sobrevivido a la misma crianza tóxica y elegido caminos diferentes pero paralelos hacia la libertad. Dentro, Ryan estaba mostrando a sus padres Rosewood, su rostro brillando de orgullo mientras explicaba cómo había construido esto desde cero. Sin vergüenza por mi éxito, sin intimidación, solo pura admiración por la mujer que había elegido. Mañana, 400 personas presenciarían nuestra boda. No el asunto tranquilo que había planeado originalmente o el espectáculo de sociedad que mi madre había imaginado, sino algo completamente nuestro. Una celebración de elegir tu propio camino, definir tu propio valor y amar sin límites ni mentiras. Mientras miraba a través de las ventanas a nuestra familia elegida riendo junta, me di cuenta de que mis padres me habían dado un regalo inesperado. Al tratar de controlar mi felicidad, me habían obligado a luchar por ella. Al intentar venderme, me habían mostrado que mi verdadero valor no tenía nada que ver con el precio de mercado. Mañana, caminaría por el pasillo sola, entregándome a un hombre que vio mi valor antes de conocer mi riqueza. Y en algún lugar de la ciudad, 2 personas rotas en terapia se darían cuenta de que la revolución de su hija también los había liberado a ellos. Si eran lo suficientemente valientes para aceptarlo, la boda que habían intentado cancelar sucedería exactamente como estaba planeada, excepto que ahora significaba mucho más. La mañana de mi boda amaneció cristalina, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de la suite nupcial de Rosewood Estate. 400 invitados habían comenzado a llegar, una mezcla de asociados de negocios, profesionales médicos del hospital de Ryan, proveedores que se habían convertido en amigos y parejas cuyas historias en nuestro sitio web habían tocado nuestros corazones. Emma me ayudó a ponerme mi vestido, un diseño simple pero elegante que no necesitaba adornos. Mi éxito no requería etiquetas de diseñador. Mi valor no se mostraba en quilates o cristales. Te ves radiante, dijo, ajustando mi velo como una mujer que luchó por su felicidad y ganó. A través de la ventana, podía ver los jardines llenándose de invitados. El equipo documental se movía discretamente entre ellos, capturando conversaciones sobre el amor, la familia y el coraje de elegir tu propio camino. Varias parejas se tomaban de las manos con fuerza, sus propias experiencias familiares traumáticas reflejadas en nuestra historia. Señorita Yene. Thomas llamó suavemente. Hay una situación en la puerta principal. Mi corazón se hundió.
A pesar de la orden de alejamiento, me había preguntado si mis padres intentarían algo. ¿Problema de seguridad? No exactamente. Sus padres están aquí. No están tratando de entrar. Solo están parados allí con flores. Emma y yo intercambiamos miradas. Me moví a la ventana que daba a la entrada. Allí estaban, Harold y Margaret Williams, luciendo más pequeños de lo que nunca los había visto. Papá sostenía un simple ramo de margaritas, mis flores favoritas de la infancia. Mamá aferraba lo que parecía ser una carta. Han estado allí 1 hora, continuó Thomas. No se acercan, no causan problemas, solo esperan. Esperando, corrigió Emma suavemente. Están esperando. Pensé en la orden de alejamiento, el intento de sabotaje, las mentiras y la manipulación. Luego pensé en los informes de su terapeuta, el progreso genuino que ella había descrito, la forma en que papá se había derrumbado cuando se vio obligado a confrontar su visión de las hijas como inversiones. Llévalos a la pequeña capilla, decidí. No a la ceremonia principal, pero pueden esperar allí. Decidiré después de la boda si quiero verlos. Thomas asintió y se fue. Emma me apretó la mano. Eso fue generoso. Eso fue humano, corregí. Son personas rotas que rompieron a sus hijos, pero las cosas rotas a veces se pueden reparar. Un golpe nos interrumpió. Entrega para la novia, llamó una voz. Emma abrió la puerta para revelar a Marcus sosteniendo un enorme arreglo de lirios. Estos son para ti, dijo, luego miró a Emma, pero esperaba que pudiéramos hablar después de la ceremonia sobre café y segundas oportunidades y ser mejores de lo que éramos. La sonrisa de Emma fue respuesta suficiente. A veces la revolución significaba volver con nueva sabiduría. La música comenzó, mi señal para tomar mi posición. Pero primero, tuve una visita más. La madre de Ryan, Linda, apareció, con lágrimas ya fluyendo. Quería agradecerte, dijo simplemente. Por elegir a mi hijo, por luchar por él cuando tu familia intentó derribarlo. Por mostrarle que el amor no calcula el valor en dólares. Él me mostró lo mismo, respondí. Que curar a otros importa más que cuentas bancarias abultadas. Presionó una pequeña caja en mis manos. Esto era de la bisabuela de Ryan. Otra mujer fuerte que eligió su propio camino. Ella querría que lo tuvieras. Dentro había una simple pulsera de oro con una inscripción, el amor es la única moneda que importa. Me la abroché completando mi conjunto con 3 generaciones de mujeres que entendían el verdadero valor. La caminata hacia la entrada de la ceremonia se sintió tanto interminable como instantánea. 400 personas se levantaron mientras la música aumentaba, pero solo vi a Ryan parado en el altar con su simple traje azul marino, el mismo que había usado la noche que nos conocimos. Su sonrisa contenía todo, orgullo, alegría y certeza completa. Que este momento valía cada batalla que habíamos luchado. Caminé sola, sin padre que me entregara porque me estaba entregando yo misma. Cada paso era una elección, una declaración de que mi valor no estaba determinado por la valoración de nadie más. A mitad del pasillo, noté caras inesperadas. Varias de las amigas del club de lectura de mamá, las que ella había intentado poner en nuestra contra. Dorothy Chen estaba sentada con su esposo, pero no Brandon, quien más tarde supe, había comenzado su propio viaje de terapia. Incluso el investigador privado que mi madre había contratado estaba allí, habiéndose puesto en contacto a través del sitio web para disculparse y compartir su propia historia de escapar de una familia controladora. Cuando llegué a Ryan, susurró, construiste todo esto, y aún así me elegiste. Construí todo esto porque te elegí a ti, corregí. Porque me mostraste que el amor valía más que cualquier propiedad que pudiera adquirir. La ceremonia en sí fue simple. Nuestros votos se centraron en la asociación, no en la posesión. Ryan prometió nunca dejar que mi éxito disminuyera su propio valor. Yo prometí nunca dejar que el dinero fuera más importante que los momentos. Ambos prometimos enfrentar los desafíos futuros como habíamos enfrentado los pasados, juntos. Por el poder que se me ha conferido, dijo el oficiante, y por su elección de enfrentarse a aquellos que controlarían su felicidad, los declaro socios en todas las cosas. Nuestro beso selló más que el matrimonio. Selló nuestra revolución. La recepción transformó el salón de baile de Rosewood en una celebración del amor liberado.
El primer baile no fue solo nuestro. Invitamos a cada pareja que había superado la oposición familiar a unirse a nosotros. La pista se llenó de parejas que se habían elegido mutuamente sobre caminos más fáciles. Durante la cena, me puse de pie para dirigirme a la sala. Hace 6 meses, mis padres intentaron cancelar esta boda. Llamaron a lugares, amenazaron a proveedores y pintaron a mi esposo como un depredador. Lo hicieron porque creían que el amor podía comprarse, venderse o negociarse como un acuerdo comercial. La sala estaba en silencio, incluso el personal de servicio se detuvo para escuchar. Fallaron porque todos en esta sala saben más. Porque Thomas valoró la integridad sobre los sobornos. Porque nuestros proveedores eligieron la verdad sobre las amenazas. Porque Ryan me amó sin saber sobre mi éxito y continuó amándome después de enterarse. Porque me negué a dejar que mi valor fuera determinado por la deuda de otra persona. Levanté mi copa de champán. Hoy lanzamos oficialmente la Fundación Breaking Free. En el vestíbulo, encontrarán tarjetas de compromiso. Ayúdennos a apoyar a parejas que enfrentan lo que enfrentamos. Ayúdennos a probar que el amor no es una transacción, es una transformación. El aplauso fue estruendoso, pero las sorpresas no habían terminado. Emma tomó el micrófono a continuación. El coraje de mi hermana al enfrentar a nuestros padres inspiró mi propio viaje, comenzó. Mi exmarido Marcus está aquí esta noche. Dejamos que mis padres nos convencieran de que el salario importaba más que el alma. No vamos a volver, pero nos estamos convirtiendo en socios comerciales en una nueva empresa, viviendas asequibles para parejas jóvenes. Porque elegir el amor no debería significar elegir la falta de vivienda. Marcus se unió a ella en el escenario y su apretón de manos representó más curación que cualquier romance. A medida que avanzaba la noche, el director del documental me llevó aparte. Hemos capturado algo extraordinario. 3 cadenas quieren transmitir esto. Su historia podría ayudar a miles de parejas. Entonces transmítalo, dije. Muéstreles todo. Lo feo, lo hermoso y lo triunfante. Cerca de la medianoche, mientras la recepción terminaba, Thomas se acercó discretamente. Sus padres todavía están en la capilla. Han estado allí todo el día. Miré a Ryan, quien asintió. Juntos, caminamos hacia la pequeña capilla donde Harold y Margaret Williams estaban sentados en el banco trasero, luciendo más viejos que sus años, pero de alguna manera más ligeros también. Mamá se puso de pie cuando entramos, con la carta temblando en sus manos. Sabemos que no tenemos derecho a estar aquí. La orden de alejamiento expira en 1 año si completan la terapia, terminé. Su terapeuta dice que están progresando. Papá se aclaró la garganta. Estábamos equivocados en todo. Los veíamos como inversiones, no como individuos. Intentamos vender lo que no era nuestro para vender. Casi destruimos lo más precioso, su felicidad. ¿Por qué están aquí?, pregunté simplemente. Mamá me entregó la carta. Para darte esto y decir que si nunca vuelves a hablarnos, lo entendemos. Pero necesitábamos que supieras que verte luchar por tu amor nos enseñó lo que habíamos olvidado. Que el valor no se mide en dólares. También, añadió papá en voz baja, hemos decidido vender la casa, mudarnos a algo que realmente podamos permitirnos, empezar de nuevo honestos en lugar de desesperados. Abrí la carta escrita con la cuidadosa letra de mamá. Era una lista de cada pareja que había ayudado a separar a lo largo de los años a través de chismes y manipulación. Debajo de cada nombre había una disculpa y una promesa de contactar y hacer las paces. No podemos deshacer el daño, dijo ella, pero podemos dejar de perpetuarlo. Ryan habló por primera vez. Mis padres me enseñaron que el perdón no es olvidar. Es elegir avanzar sin el peso de la ira. Intentaron destruirnos, pero fallaron. Lo que hagan con ese fracaso determina en quiénes se convierten. Miré a estas personas que me habían criado pero nunca me habían visto realmente, que habían valorado la apariencia sobre la autenticidad hasta que les costó todo. Habían perdido su casa, su reputación, su control. Pero tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo que valía más. La orden de alejamiento se mantiene, dije firmemente. La terapia continúa, pero cuando expire, si realmente han cambiado, podemos intentarlo. Café, conversación, pequeños pasos hacia algo más saludable.
Mamá sollozó en silencio. Papá asintió, entendiendo que esto era más gracia de la que merecían. Mientras los dejábamos en la capilla, Ryan me tomó la mano. Eso fue amable. Eso fue esperanza, corregí. La misma esperanza que me diste cuando aceptaste esa pintura del faro. La creencia de que las personas pueden elegir ser mejores que sus peores momentos. De vuelta en la recepción, nuestros invitados formaron un túnel de luces de bengala para nuestra salida. Pero primero, tuve un anuncio más. Cada persona aquí tiene una historia de superar las expectativas de los demás, grité. La Fundación Breaking Free contará esas historias. Compártanlas en nuestro sitio web. Que nadie enfrente la manipulación familiar sintiéndose solo. Que el amor sea más fuerte que aquellos que intentan limitarlo. Mientras corríamos a través del túnel brillante hacia nuestro coche de luna de miel, vi a Emma y Marcus en profunda conversación sobre planos y planes de negocios. Thomas dirigiendo a su personal con la integridad que había salvado nuestro lugar. Los padres de Ryan tomados de la mano después de 50 años del tipo de matrimonio que el mío había intentado prevenir. En el coche, Ryan me acercó. Lo hicimos. No, corregí pensando en todos los que habían estado con nosotros. El amor lo hizo. El amor y la elección de valorar la conexión sobre el control. Mientras nos alejábamos de Rosewood Estate, pensé en el viaje desde esa subasta benéfica hasta este momento. Como una pintura de un faro había iluminado el camino hacia un amor por el que valía la pena luchar. Como los padres que habían intentado vender a su hija habían creado inadvertidamente un movimiento. Mañana, nuestro documental se emitiría. Miles de parejas verían que no estaban solas. La Fundación Breaking Free les ayudaría a elegir el amor sobre la obligación, la autenticidad sobre la apariencia. Pero esta noche, yo era simplemente Jane Foster, casada con un hombre que salvaba niños y amaba sin cálculo. Mis padres habían estado equivocados en muchas cosas, pero habían tenido razón en una, merecía lo mejor. Solo que definí mejor de manera diferente a como ellos jamás podrían. Para todos los que leen esto que han enfrentado oposición familiar a su amor, no están solos. Su valor no es negociable. Su felicidad no está a la venta. Elijan el amor. Elijan la verdad. Elíjanse el uno al otro. Las familias más fuertes son construidas por aquellos lo suficientemente valientes para liberarse de los cimientos débiles que heredaron. El amor es la única revolución que importa. Empiecen la suya hoy. ¿Lucharían por su amor de la manera en que Ryan y yo luchamos por el nuestro? ¿Han enfrentado a miembros de la familia que intentaron controlar su felicidad? Compartan su historia en los comentarios a continuación y construyamos una comunidad de parejas que se eligieron mutuamente sobre las expectativas de los demás. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle me gusta y suscríbanse para escuchar más historias de triunfo sobre la manipulación familiar. Compartan esto con cualquiera que necesite saber que su amor vale más que la aprobación de los demás. Gracias por unirse a nuestra revolución. Y recuerden, las mejores relaciones son construidas por aquellos que se niegan a dejar que nadie más sostenga el plano.